alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer, aprovechando toda esta erudición de Mariela, que nos ha dado una magnífica, una hermosa conferencia. Yo quiero hacer más que una pregunta, algo coloquial, y es lo siguiente. Del libro, la verdad que me impactó mucho, el libro me gustó. Me impactó mucho la forma en que está tratado el feminismo, ¿no? Porque no es esto que estamos viendo en los medios, en la polémica, en la famosa grieta, sino que precisamente es la feminidad bien concebida. Así que solamente quería destacar eso. Bueno, muchas gracias. Primero, gracias por leer el libro. La idea de encontrar el feminismo, digamos, en esta, a través de la vida de Sarmiento, surgió de este atrevimiento también de unir un tipo de mujer también, ¿no? Porque cuando me planteé escribir sobre Sarmiento, dije, bueno, a ver, Mariela, ¿qué no se ha dicho sobre Sarmiento? O sea, la verdad que es uno de los autores sobre los que más se ha escrito, por lo menos en la Argentina. La cantidad de autores que hay en el Congreso de la Nación, que debe ser el lugar que más recopila autores sobre Sarmiento, es impresionante. Cuando vi el catálogo de la cantidad de libros que había y empecé a descartar cuántas mujeres habían escrito sobre Sarmiento, y no llegaban a 12, estamos hablando de más de 500 libros, ¿no? Y de esas 12 mujeres no hablaban de las mujeres, sino que hablaban de algún tema sobre Sarmiento. Entonces encontré que había algo que no estaba dicho. Y en la misma casa natal de Sarmiento, cuando fui a la biblioteca, les pregunté a las chicas, ¿qué hay de las mujeres de Sarmiento? Y me sacaron libros sobre los romances de Sarmiento, que, muy bien, excelente, pero no era lo que yo buscaba, porque había de alguna manera dando vuelta por ahí. Todos los que amamos Sarmiento sabemos que hay detrás un respaldo importante de las mujeres, y no se había dicho. Entonces un poco yo lo que buscaba era eso. Sí, bueno, ¿dónde están esas mujeres? ¿Por qué no las buscamos? Y en esa búsqueda no fue una búsqueda formal, porque no existe. O sea, yo fui a buscar en bibliografía y no estaba. Entonces tuve que, con un mentor maravilloso, que a lo mejor algunos de ustedes conocen, Guillermo lo conoce, que es el doctor Mariel Eros Tarver, que es un doctor en su tesis doctoral es sobre Sarmiento, justamente. Le comento esto y me dice, ¿trabajás sobre eso? Le digo, bueno, pero no encuentro nada, ¿por dónde empiezo? Y me dice, ¿por dónde vas a empezar? Le digo, y no sé, por eso estoy acá. Y me dice, empezá por Recuerdos de Provincia. Y yo digo, claro, ¿por qué no se me ocurrió empezar por ahí? Y efectivamente, de todo el libro solamente hay 2 capítulos, que por supuesto los leí mirando bajo la alfombra, porque tenía que encontrar algo. Y claramente estaba ahí lo primero, que era su madre. Bueno, ese fue el comienzo, es el capítulo 1. Pero, claro, ¿la madre qué significaba? ¿No? O sea, había que encontrarle el motivo de por qué yo estaba diciendo que estaban forjando un presidente desde la cuna. ¿Por qué estaba diciendo eso? Tenía que justificarlo. Y después, ¿cómo seguía? Y bueno, entonces el material que utilicé para el libro fue la correspondencia, o sea, el correo íntimo de Sarmiento, íntimo entre sus hermanas, entre él y sus hermanas, el correo con Juana Manso, el correo con Merriman, que se ha traducido hace muy poco, en el 2005, o sea que es información que no se conoce para atrás, o sea, los libros que están desde el 2005 para atrás no conocen muchas de las cosas que aparecen ahí, y que yo les diría que si se leen esas cartas se pueden llegar a replantear incluso muchos temas
y muchas miradas sobre Sarmiento también, que en muchos casos lo simplifican bastante. O sea, yo creo que es una personalidad mucho más compleja, y como es tan compleja, requiere un compromiso también de reflexión y de estudio, y de dejar algunos prejuicios de lado también, para poder comprenderlo. Por eso yo planteo en el comienzo de la charla que más que contradicciones en la personalidad de Sarmiento, hablemos de las tensiones por las que él tuvo que transitar en esos momentos, porque en ese momento había sí oposición, pero era de contexto, no era de su personalidad. Él transitó entre medio de eso, buscando una solución a los opuestos. Por lo menos esa es la mirada que yo le doy a Sarmiento, y encuentro muy discutibles muchas cosas que se dicen sobre Sarmiento. Entre ellos, el concepto de civilización y barbarie, que es una simplificación histórica que él mismo critica, porque él dice, o sea, lo que yo utilicé es una metáfora dentro del libro. No es esa la radiografía de la República Argentina. Bueno, se tomó como siempre una simplificación, y sobre eso se han tejido muchas cosas. Bueno, creo yo que recuperar la verdadera figura dentro de este marco de tensiones puede ser una cosa muy interesante para volver a conversar, para volver a discutir, para volver a pensar, que me parece que es el aporte de lo que, por lo menos, es lo que a mí me parece que debería proponer el Instituto Sarmientino, ¿no? Volver a la reflexión, volver a la discusión, volver a la conversación, para que podamos hacer una nueva versión también de todas las cosas. Así que, gracias por el tema del feminismo. Sí, tal cual, lo que me interesaba también era recuperar a esas mujeres, que fueron mujeres que se destacaron, y que se destacaron porque las habilitaron los hombres. Eso también hay que decirlo. No porque esté haciendo una apología del patriarcado, no es por eso, sino porque les abrieron las puertas. O sea, todas esas mujeres lograron tener la educación y llegar a un cierto nivel, porque los hombres que tenían esa grandeza, como Sarmiento, les permitieron. O sea, en el caso de Juana Manso fue su padre, en el caso de Aurelia Vélez, que fue el amor de la vida de Sarmiento, no la compañera, como dice, o la amiga, como dicen en muchos lugares, no. Existe la correspondencia entre ellos también, por eso mismo lo digo, porque se tiene como una imagen de Aurelia Vélez muy difusa, y verdaderamente fue la gestora de la campaña presidencial. Y diría que, si lo quieren corroborar, en nada más y nada menos que la campaña crítica que le hace el Mosquito a Sarmiento, cuando uno mira las ilustraciones sin entender el contexto, se ve que a Sarmiento lo caricaturizan con ropajes de mujer. Entonces uno, si no conoce este contexto, no entiende por qué hacen eso. Y cuando uno contextualiza, entiende primero que el Mosquito era una sátira, primero. O sea que, y si analizamos la sátira utiliza elementos que en ese momento son, en el contexto, digamos, conoce la gente que vive en ese momento, y la utiliza para causar humor. De modo que no es que Sarmiento era homosexual. Cuando uno lo mira sin contexto y con la mirada actual, dice, bueno, ¿qué significa esto? Nada más y nada menos Sarmiento. Bueno, además. Pero claro, lo que están diciendo es que es manejado como un títere por una mujer, que en realidad, bueno, es una sátira, pero detrás de esa crítica está claramente Aurelia Vélez. Lo que pasa es que era una mujer encubierta incluso por los hombres que la rodeaban y que la cuidaban, porque era una mujer altamente criticada en la sociedad porteña, dadas sus características,
pero la preservaban, o sea, de alguna manera estaba preservada en la sombra, pero eso no le quitaba protagonismo. Entonces, entender un poco esto también es decir, bueno, esa mujer que fue nada más y nada menos que la hija de Dalmacio Vélez Sarsfield, y que fue su secretaria y su traductora, no es menor, o sea, y que haya sido la compañera y quien amó a Sarmiento durante 40 años porque le sobrevivió y lo siguió recordando eternamente. Me parece que es justo hablar sobre ella y decir las cosas como son, porque al lado de un tamaño hombre como fue Sarmiento ha habido grandes mujeres. Juana Manso es otra, que también no se la ha considerado como se debe, y si no hubiera existido Juana Manso con la tarea titánica que hizo, no tendríamos la escuela pública en la Argentina tampoco, porque era la contrapartida exacta y perfecta de Sarmiento. O sea, hacían exactamente lo mismo en los mismos momentos. Uno en Chile, la otra en Uruguay. No es la discípula de Sarmiento, es la colega de Sarmiento. Colega como lo consideramos hoy nosotros. En esa época no había colegas mujeres. No existía la colega, existe ahora. Entonces yo digo que es la colega porque realmente merece ese lugar. Y él la consideró tal cual, porque si no, no le hubiera dejado en manos nada más y nada menos que la publicación de los anales, que es por lo que han estudiado todos los docentes después, no me deje mentir, profesor, todos los docentes de la República Argentina de varias generaciones. Así que, poner en el lugar que corresponde a estas mujeres es comprender también mucho más el pensamiento de Sarmiento. Y si Sarmiento consideró digna a la mujer para estar a su lado y dejarle en sus manos su obra, no me queda más que reconocer hoy, en el siglo XXI, que el primer feminista era Sarmiento, realmente, porque cambió el rol de la mujer, cambió el rol social de la mujer, de estar dentro de la casa y en la ignorancia y la invisibilización, le dio un rol social protagónico a través de la docencia. Él quiso traer maestras a la Argentina, no maestros, porque quería que las maestras de Estados Unidos, que tenían determinada característica, vinieran y le enseñaran lo mismo a las argentinas. Entonces, es mucho para decir, hay mucho más de lo que parece. Así que bueno, muchas gracias. Si quieren más preguntas. No podría haber habido mejor broche de oro. Muchísimas gracias, Mariela, excelente lo tuyo. Bueno, también entre las mujeres importantes, no en la vida de Sarmiento, sino en la educación, está Rosarito Vera Peñalosa, ¿no? Que también es un ícono dentro de las mujeres que han trabajado en educación. Con respecto a la meritocracia, no sé si es una pregunta, quizás solamente una reflexión. Usted bien dijo que había sido descalificada ese concepto, ¿no? Que no había sido tomado, claro, que posteriormente me da la impresión que fue tomado arteramente, porque el concepto de meritocrático, si nosotros lo decimos, pareciera ser que es el gobierno del mérito, de las personas que tienen mérito. Bueno, tenemos que charlarlo largo, ¿no? Si no es así, si no debiera ser así, o porque cuando un pueblo elige un presidente, lo está eligiendo por sus méritos, ¿no? Bueno, no hablo en temas generales, no hablo de nada en particular en ese sentido. Y la carrera docente es una carrera meritocrática. Claro, porque si nosotros tenemos un estatuto del docente, en el cual tenemos una carrera que desde el año 1957 está en nuestro 58, está en nuestro país, la 14.473, la ley del estatuto del docente, es una carrera meritocrática, porque no es solamente un tema relacionado con la cantidad de años que uno tiene en la docencia, sino también los cursos que va realizando, qué es lo que los cargos que ha tenido, los títulos, etcétera, etcétera. Por eso que creo
que este concepto de meritocrático, que me pareció muy interesante cuando yo leí por primera vez el título, porque yo cuando lo leí dije, ¿por qué va a hablar esta persona de meritocracia, ¿no? Y lo entiendo perfectamente bien. Y era solamente eso. Y una cosita, es, como usted bien dijo, civilización y barbarie, no civilización o barbarie, que los revisionistas, puntos suspensivos. Bueno, muchísimas gracias, y todos aquellos que quieran continuar en contacto con nosotros, les pido que manden a la Sociedad Científica sus datos, su mail, su WhatsApp, y los mantendremos informados de las actividades que realizamos el Instituto Sarmientino y obviamente la Sociedad Científica Argentina. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy.